Esto es Episodio Geopolítico número 15. El título del episodio es Alerta Roja. La guerra termonuclear se acerca. Hoy, abril 14 del 2018, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando sobre los últimos acontecimientos en el conflicto de Siria. Las cosas están a niveles verdaderamente alarmantes. Estamos a punto de ser arrastrados a un potencial evento nivel extinción. Este conflicto es muy complejo porque involucra diversos intereses de varios países. Cuando pensamos que esta guerra está a punto de llegar a su fin, vemos cómo cambia de dirección y aumenta su posibilidad de crear una guerra abierta. De esta manera estaremos explicando y analizando la cronología. Este año 2018 se está posicionando como el año más impactante e importante en referencia a la economía y a lo geopolítico. Es esencial tener una clara visión de la magnitud y alcance de este conflicto mundial. Es importante entender quiénes son y por qué están involucrados estos países. Bueno, veamos cómo comenzó este conflicto. Este conflicto inició el 15 de marzo del 2011. Podemos recordar que según las organizaciones de Occidente, fue producido por las protestas llamadas el levantamiento árabe de la primavera. Después de varios días de protestas y enojo de la sociedad, el presidente Assad decidió tener un meeting en la plaza de la capital Damascus, en marzo 15 del 2011. Esto resultó ser una trampa y un desastre para el presidente Assad. Varios grupos armados fueron infiltrados y posicionados en los techos de los edificios cercanos. Cuando estos grupos abrieron fuego en contra de la seguridad del presidente Assad, los guardas de seguridad regresaron fuego a los grupos que les estaban disparando. Esto creó un pánico y un caos. Los mercenarios abrieron fuego en contra de las multitudes, causando varias muertes y heridos. Esos grupos fueron patrocinados por países como Arabia Saudita, Qatar, Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Estados Unidos y otros países del oeste. ¿Por qué razón hay tantos países involucrados? Siria se encuentra en el centro del Medio Oriente. Tiene borde con Turquía, con Irak, con Jordania, con el Líbano y con Israel. Vean esto, el 75% de la población de Siria pertenecen a la religión islámica sunita. Es muy importante tener esto en mente de manera de entender este conflicto. Solo el 12% de la población de Siria es islámica chiita. La religión islámica chiita proviene de Irán. La religión islámica sunita proviene de Arabia Saudita. Por los últimos años, Irán se ha convertido en un poder regional. Esto es algo que Arabia Saudita y todos los otros países que tienen gobiernos islámicos sunitas no soportan y básicamente ven a Irán como un enemigo a muerte. Irán respalda al gobierno del presidente Bashar al-Assad porque es de la secta Alawite, lo cual es una rama de los chiitas. Siria e Irán tienen tratados de defensa mutua y relación bilateral muy fuerte y muy estrecha. Al mismo tiempo, Irán sabe que desde hace tiempo los aliados de Arabia Saudita y países del oeste quieren derrocar al gobierno islámico iraní. Israel es un país judío y en varias ocasiones el gobierno de Irán ha declarado que ese país no debería de estar ahí. Países como Turquía y Jordania también pertenecen a los islámicos sunitas. Como podemos ver, esta es una guerra de religiones y poder en esa zona. Dentro de Siria hay varios grupos que quieren tener un gobierno islámico sunita. Es por eso que el conflicto es muy complejo y tiene varios participantes. ¿Por qué está involucrada Rusia? Hablemos de Rusia en todo este conflicto.
Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Siria datan desde 1944. Ambos países establecieron acuerdos de apoyo y defensa en febrero de 1946. La Unión Soviética aseguraba respaldo total a Siria de su independencia y protección después de la salida de las tropas francesas en abril de 1946. En 1971, bajo el mandato del presidente Hafez al-Assad, la Unión Soviética fue permitido abrir una base naval en Tartus. Esta es la única base naval rusa en el Medio Oriente, por lo tanto es muy importante para hoy en día Rusia. En octubre 8 de 1980, Siria y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Cooperación y Amistad, en la cual Rusia protegerá y respaldará al gobierno sirio ante cualquier ataque, crisis, y mantienen consultaciones bilaterales de índole militar y de defensa. En enero de 1992, el gobierno sirio reconoció a la Federación Rusa como el sucesor legal de la Unión Soviética. Como pueden ver, estos acuerdos obligan a Rusia a involucrarse, responder, proteger y respaldar al gobierno sirio. Cabe mencionar que Hafez al-Assad fue el padre del presidente Bashar al-Assad, el presidente sirio. Ahora, hablemos de los países de Occidente. Estados Unidos ha buscado la manera de destruir al gobierno de Irán, más que todo desde la Revolución Islámica de 1979. Cuando esto sucedió, el gobierno decomisó los bienes de Estados Unidos en ese país. Básicamente, Estados Unidos perdió la oportunidad de hacer billones de dólares al perder el control del petróleo iraní. Inglaterra quiere derrocar al gobierno iraní de manera de recuperar pozos petroleros que ellos tenían cuando el gobierno del Shah estaba en el poder. Ahora, las ambiciones del oeste son las mismas: poder juntar los pozos petroleros de países como Qatar, como Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Irak e Irán. La idea es de crear un sistema de oleoductos que puedan entregar el petróleo hacia Europa. Los países que financiaran las diversas construcciones serían los países del oeste. Al mismo tiempo, los países productores de petróleo del Medio Oriente recibirán garantías y preferencias por sus productos. Es muy importante mencionar que esto crearía el petrodólar 2.0, donde una gran parte del dinero tendría que ser invertido en países del oeste. Como podemos ver, es un gran negocio y es también la oportunidad de controlar los gobiernos del Medio Oriente. De esta forma, Estados Unidos estaría creando un escudo alrededor de Israel. Todos estos gobiernos tienen que firmar acuerdos donde no tendrán conflictos con Israel y tendrán que promover paz y coordinación. Ahora, para Israel es muy importante destruir al gobierno de Assad por los vínculos con Irán. Israel sabe que si derrocan al gobierno de Siria, estos podrán ocupar más territorio. La meta de Israel es de multiplicar el tamaño del Estado judío. Ahora, Israel sabe que si Rusia, Irán, Siria ganan esta guerra, Irán tendrá todo el control en la área. Como ya sabemos, el gobierno de Irak, Siria y Líbano son aliados de Irán. Después de la guerra de Irán, podrá construir bases militares en Siria de manera de controlar a Israel. La otra meta de este plan es de colapsar el mercado ruso. Rusia vende casi el 45% de su petróleo hacia Europa. Si Europa pudiera comprar su petróleo directamente del Medio Oriente, esto le daría el poder de manipular el petróleo ruso. Rusia utiliza las ganancias del petróleo y del gas natural para cubrir el 75% de los gastos nacionales. Para el oeste, el trofeo más importante es el de desintegrar a Rusia. Cuando esto suceda, este país sería dividido en varios países europeos, y el resto sería dividido entre países más pequeños. Como todos sabemos, la OTAN
nunca mantuvo su palabra de no expandirse hacia los bordes rusos. Esto es algo que Rusia sabe muy bien. Es por eso que desde el año 2014 emprendió una apertura hacia los mercados asiáticos, en especial China. Para el país de Turquía, su meta es de recuperar territorios perdidos durante la Primera Guerra Mundial. Turquía se encuentra en una situación de ganar de cualquier manera. Vean esto. Al principio del conflicto, Turquía estaba en contra del presidente Assad y estaba de aliado de Estados Unidos y compañía. Los cálculos de Turquía eran simples. Por un lado, si Estados Unidos y sus aliados ganan, Turquía gana, porque los oleoductos de petróleo y gas natural tienen que pasar por su territorio hacia Europa. Esto les daría la oportunidad de exigir a Estados Unidos y sus aliados a que deben de ceder la parte norte de Siria. De esta manera Turquía sería un fiel aliado y socio económico. Todo cambió cuando en julio 15 del 2016 hubo una clase de golpe de Estado fallido. Trataron de asesinar al presidente de Turquía y este dijo que el plan fue llevado a cabo con ayuda de países aliados. En particular señaló a la CIA. Desde ese momento cambió su apoyo hacia Rusia e Irán. Turquía será uno de los socios más importantes de Rusia por cuestión a los oleoductos que transportan petróleo y gas natural desde Rusia. No es muy claro si en los acuerdos que tienen le darán la oportunidad de absorber la parte norte de Siria. Los países enemigos de Siria, como es el oeste, Arabia Saudita, Qatar, Israel, Kuwait, Jordania, entre muchos más, sabían que no iba a ser fácil derrocar al presidente Assad. Por lo tanto, crearon un plan. Estos países del Golfo Pérsico invirtieron billones y billones de dólares en armamento, en entrenamiento y en logística, de manera de preparar brigadas de rebeldes y ser enviados a Siria. El 85% de estos grupos fueron entrenados en Jordania por la CIA. Después fueron infiltrados en los diferentes campos de batalla. Dependiendo el país patrocinador, designaban los diferentes nombres rebeldes. Se calcula que se invirtieron más de 400 billones de dólares durante los 8 años del conflicto. Se calcula que más de 250,000 rebeldes fueron entrenados. Ahora, vean esto, para países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros, esto fue un muy buen negocio. Ellos fueron los responsables de vender todo este armamento a estos grupos y también venderles armamento antimisiles, drones y misiles antitanques. Cuando estos enormes números de rebeldes fueron infiltrados en diferentes partes de Siria, el gobierno de Assad empezó a perder fuerza y territorio. Sus aliados Irán y Rusia estuvieron ahí desde el inicio, más que todo como consejeros. Pero el armamento tan sofisticado y el entrenamiento superior por parte de la CIA se mostraron casi imposibles de vencer. Las fuerzas sirias estaban a punto de ser exterminadas. Los diferentes grupos rebeldes ya estaban destruyendo las últimas defensas sirias. Assad hizo una llamada de ayuda de emergencia hacia Rusia. En septiembre 30 del 2015, Rusia anuncia su entrada en el conflicto sirio. Irán también anuncia que enviará el ejército de la Guardia Republicana, la cual tiene una reputación de ser de los mejores ejércitos del mundo. Las cosas no pararon ahí. Estados Unidos y sus aliados empezaron a enviar equipo más avanzado y grupos militares élites. También enviaron consejeros y drones y dieron inteligencia directa. Pero poco a poco el trío Rusia, Irán y Siria empezaron a avanzar y a derrocar a los grupos rebeldes y a los soldados élites del oeste. La otra batalla. Hoy en día, las batallas no solo son en los campos de guerra, sino también de la mente. Por lo tanto, la guerra de desinformación por parte de los aparatos del oeste han sido increíblemente efectivos.
podemos ver cómo en repetidas ocasiones los rebeldes han creado atrocidades en contra de la población y los medios de comunicación, al igual que sus respectivos gobiernos, manipulan las cosas de tal manera que convencen a la sociedad de que toda la culpa es del trío Rusia, Irán, Siria. Cabe mencionar que cada vez más personas en el mundo ven detrás de todas estas mentiras y manipulaciones. En otras palabras, no se están dejando manipular. Ahora, ya sabemos que todos estos eventos fueron muy bien orquestados por centros de inteligencia de Israel, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, entre otros. Vean esto, la táctica era muy simple. Estos grupos tenían que crear caos y confusión, lo cual fue un éxito. Después el oeste condenaría los eventos y exigiría al presidente renunciar. Estamos hablando del presidente Assad. Básicamente fue lo mismo que sucedió en Ucrania. Todo estaba marchando sobre ruedas. Ellos sabían que Assad no se marcharía. La primera táctica fue de hacer parecer al gobierno como unos criminales y por eso varios gobiernos declararon que Assad se tenía que ir. La razón era porque no puede haber un gobernante que mate a sus habitantes de manera de mantenerse en el poder. Como esto no funcionó, la segunda parte del plan era de hacer que estos grupos mercenarios crearan caos y destrucción. La idea era empezar la revolución interna. Después de años y no tener una victoria clara, estos gobiernos utilizaron y formaron el grupo llamado Daesh o ISIS. Cuando parecía que finalmente los gobiernos de Occidente iban a triunfar, vamos a ver que todo cambió una vez más desde la entrada de Rusia en septiembre del 2015. Las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Ellos implementaron una campaña estratégica y letal hacia los grupos rebeldes. Poco a poco comenzaron a derrocar sus centros de comando y fueron destruyendo los diferentes bastiones alrededor de Siria. Para finales del 2016, los planes de los diferentes centros de inteligencia de Occidente, al igual que los de Israel, fracasaron. La participación directa de los Estados Unidos y sus aliados fue intensificada y ofrecieron ayuda directa hacia la ciudadanía kurda. Turquía, un aliado de Estados Unidos y un miembro de la OTAN, había advertido en varias ocasiones que los kurdos eran enemigos de Turquía y que ellos se oponían a cualquier armamento destinado a este grupo. Estados Unidos en varias ocasiones dijo que solo estaba interesado en terminar con el grupo Daesh o ISIS y que esa era la razón por la cual estaban ayudando a los kurdos. Como podemos ver, esto fue una mentira. La meta de Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a Israel, es de quedarse en Siria y dividir el país. Es muy fácil ver la manipulación y las farsas utilizadas por gobiernos de Occidente, al igual que de Israel. Todos estos países han invertido tiempo, energía, prestigio, dinero y poder, y no pudieron triunfar, y es por eso que este conflicto tiene el potencial de crear la Tercera Guerra Mundial, una guerra termonuclear, y que pudiera terminar con la vida como la conocemos. Como todos saben, el día de ayer, viernes 13, Estados Unidos, Inglaterra y Francia decidieron atacar a Siria sin ninguna prueba contundente de cuál arma química fue usada y si en realidad se llevó a cabo. El día de hoy, abril 14, se llevó a cabo una junta de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Era muy claro ver cómo estos tres países miembros permanentes del Consejo de Seguridad no tienen interés en seguir las reglas internacionales. Ellos deberían de haber esperado a que los representantes de la OPAC o la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas llevaran a cabo sus investigaciones, pero es muy claro, esos países una vez más exigen al mundo entero que respeten y sigan las leyes internacionales para cada vez que ellos crean necesario quebrarlas. Esto no parará aquí. Esos países involucrados en Siria no se quedarán en paz hasta llegar a alcanzar sus metas. Es por eso que la amenaza sobre una guerra termonuclear seguirá en aumento.
Bueno, pues esperemos que este reporte les haya ayudado a entender qué es lo que está sucediendo, por qué razón hay tantos países involucrados y básicamente una idea de cuál es la meta de cada país que está en este conflicto. Muchas gracias por su amable atención y estaremos regresando con más información.